Alija chukapankichi tukuylla rikukumashikuna kutinllami wayrapi kikinpa wasikuman sumak rikuchikunata apamuspa chayamupani. Shina kashpaka convidashpa sakipani kay uchila pachakukunata ñukawan paktayalichun. Kikinkunaka bajo un mismo solta rikunajpankichi. En el programa de hoy tendremos un reportaje sobre comidas rápidas con la investigadora norteamericana Elizabeth Demaray. De la misma manera, con nuestra compañera Gabriela Aguilar, tendremos una encuesta sobre lo que se consume en Otavalo. Y finalmente, tendremos la experiencia de las familias de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo, quienes realizan cultivos orgánicos. Somos muchos, somos semejantes, pero también somos diversos. Con rostro multicultural, bajo un mismo sol. La primera revista cultural realizada por quichuas. Véannos todos los sábados a las 19:30 y los jueves a las 20:30 por TVN Canal 9. La investigadora norteamericana Elizabeth Demaray estuvo de paso por Otavalo. Visitaba nuestra ciudad para realizar actividades académicas con la Universidad de Otavalo. Bajo un mismo sol, acudió a su encuentro para entrevistarla, pues supimos que ella hizo una importante investigación que buscaba establecer cómo los seres vivos, como las hormigas, seleccionan sus alimentos. Lo interesante de la investigación es que en comparación con las hormigas, los seres humanos al parecer hemos perdido esta habilidad natural y consumimos los alimentos influenciados por modas, prejuicios, comodidad, costos, en fin, sin importar si son saludables o no. La comida rápida es una de las favoritas en esa nación norteña y es causa de preocupación en este momento porque está desencadenando problemas de salud que ya son pandemia en los Estados Unidos. Les presentamos este reportaje para sensibilizarnos y poner cuidado a lo que comemos. Que en Latinoamérica no nos pase lo mismo. La comida rápida o fast food es aquella alimentación donde el alimento se prepara rápidamente y se consume al instante. Las pizzas, hamburguesas, pollo frito, tacos, sándwiches, papas fritas son los más comunes. La idea de este estilo de alimentación es no perder tiempo ni preparando la comida ni comiéndola. Sus ingredientes son formulados técnicamente para alcanzar un cierto sabor, consistencia y para preservar su frescura. El problema es que este tratamiento termina disminuyendo el valor nutritivo de estos alimentos que solo concentran almidones, azúcares y grasa. De ahí el nombre de comida chatarra. Lo que pasa también en los Estados Unidos es que el gobierno ayuda desde el punto de vista financiero en la producción de trigo y la producción de maíz. Entonces, estas comidas salen muy baratas, ¿no? Y la carne y la leche cuestan más. Así que resulta que en los Estados Unidos es mucho más barato ya ir a uno de estos restaurantes, comprar comida rápida y alimentarse de esto en vez de ir al supermercado y comprar comida fresca. La doctora Elizabeth Demaray, profesora de una prestigiosa universidad de Estados Unidos, realizó una investigación sobre cómo una colonia de hormigas selecciona sus alimentos y cómo estos inciden en su salud y en su promedio de vida. Para esta investigación se utilizó la comida rápida. Este proyecto entonces nació de la preocupación de Elizabeth sobre el problema que mucha gente ya se estaba alimentando casi solo de comida rápida. Y la otra preocupación era también acerca de las especies animales que, dependen de alguna manera de los seres humanos para poderse alimentar. Así que la idea, final que salió fue de intentar hacer un estudio, colaborando con un entomólogo, sobre una colonia de hormigas. Hormigas que normalmente se utilizan en granjas de tipo industrial, pero seleccionando estas hormigas, poniéndola ahí en una granja y dándole comida de McDonald's. Construimos una granja muy larga, muy grande, muy ancha,
y les dimos comida rápida de McDonald's. Happy Meal se llama este tipo de comida que recibieron durante un mes. Después de ahí invitamos a los visitadores de la exposición a averiguar, a analizar qué comida las hormigas, entre este tipo de comida que nosotros ofrecíamos, iban eligiendo, qué comían de lo que nosotros les estábamos ofreciendo. Fue un gran éxito porque muchísimas personas vinieron a visitar la exposición. La cosa interesante también, otra cosa interesante fue que las hormigas eligieron muy bien la comida. Evitaron todas las comidas fritas y solo eligieron las proteínas puras, las semillas y los cereales que estaban incluidos dentro de esta comida. Pero pensamos también que ellas supieron elegir mejor de lo que comen los seres humanos. Parece que el ritmo agitado de vida y las comodidades en estas sociedades han conducido a perder este sentido y se prefiere el consumo de comida chatarra. Esto, en Estados Unidos, está ocasionando graves problemas de salud en el 40% de sus habitantes. Estados Unidos, desafortunadamente, parece que el 40% de la dieta de las personas ahora está hecha por este tipo de comida. Y uno de los resultados, se pueden leer las estadísticas, es la obesidad. Ahora los niños, muchísimos niños, tienen este problema de salud, son obesos. También el diabetes está creciendo mucho y problemas de presión de sangre muy elevada. Y también están saliendo enfermedades nuevas que normalmente tampoco se encuentran en otros países. Durante la semana, como todo el mundo trabaja, se come comida rápida, pero los fines de semana la familia se queda en la casa y se cocina. También está pasando mucho que están publicizando los restaurantes con este tipo de eslogan de mereces un descanso y vengas a comer, algo así, porque todo el mundo trabaja mucho. En el Ecuador, a pesar de que la comida rápida sea muy cara, muchas personas la consumen por comodidad y hasta porque se la considera erróneamente como una costumbre de gente pudiente y de estatus. Sin embargo, en los países desarrollados hay una creciente preocupación por los graves impactos en la salud de las personas. Por suerte, aquí aún no vivimos esa realidad. La primera dama, Michelle Obama, empezó este proyecto en la Casa Blanca misma, donde se cultivan vegetales, ¿no? Pero orgánicos, ¿no? Biológicos, orgánicos. Y también está promoviendo una campaña para que los niños hagan deportes, ¿ya? Y que se mantengan en buena salud. Y la buena noticia es que por primera vez este año han salido datos estadísticos sobre la obesidad de los niños y parece que como consecuencia de esta campaña estos datos están bajando un poquito por primera vez. Siempre han subido y ahora están bajando un poquito. Solo este año es primera vez que se puede ver esto. Mucha más gente ahora está pensando en producir de manera local y sostenible, ¿ya? En granjas más pequeñas. Casi cada ciudad ahora en Estados Unidos tiene un mercado pequeño donde los productores locales pueden ir y vender sus propios productos. Es un mercado como comunitario casi, ¿no? Y la gente puede acceder y comprar este tipo de comida que se produce ahí localmente. Desde cuando yo llegué comí la comida de acá, siempre era muy fresca, muy buena. No he intentado la comida rápida todavía, pero lo que comí de acá me gustó mucho, era fresco y bueno. Si tuviéramos una elección, este es exactamente como comeríamos en los Estados Unidos entonces. La diversidad de culturas ecuatorianas aún son herederas de conocimientos tanto sobre producción como de consumo de alimentos sanos y nutritivos. Tenemos un gran patrimonio cultural alimentario. No dejemos que la publicidad e ideologías externas cambien nuestra dieta alimenticia. No caigamos en los mismos errores de los países desarrollados. Vivamos más en familia y consumamos primero lo nuestro. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajpangichi. Siguiendo en el mismo tema, nuestra compañera Gabriela Aguilar intentó averiguar qué tipo de comida consume la gente en nuestro medio. Veamos. Estamos en la Plaza Copacabana y vamos a averiguar las preferencias de la comida que tiene la gente en Otavalo. ¿Usted qué clase de comida come?
el seco de pollo, la guatita, de todo. Arroz de cebada, chuchuca. Normalmente granos así. Vegetales, pollo, carnes. Milloc, habas. Una sopa de unas frutas, de una manzana, un plátano. De todo. Todo lo que es natural. Quinoa y arroz cebadas y morochos, zampo. Tostado, el maíz, los chochos. ¿Usted conoce lo que es la comida chatarra o la comida rápida? Las hamburguesas, las salchipapas, todo eso. Los doritos, las papas fritas. Atún, sardinas. La hamburguesa, papa frita con salchicha. Los fideos, los tallarines. Salchipapas, puede ser de que también ya vienen infundados, los que vienen enlatados, todos esos. Papas fritas que venden en la plaza. Será de hoy, será de mañana, de ayer, yo qué sé. Será calentado, que le calientan y me dan de comer. No, yo no, ni les dejo a mis hijos que compren. ¿Ustedes saben si ese tipo de comidas son buenas para la salud? No, porque contienen mucha grasa y en muchos casos no pueden ser bien preparadas. No le chunin, pero me Porque no es recomendable para la salud, ¿no? Le llena de grasa a uno y no es buena para la salud, ¿no? Igual a veces no son como si le preparadas higiénicamente. No sé con la mala enfermedad con la canamix que no vale aceite con la porquería con la. Esas comidas traen enfermedades. ¿Usted qué tipo de comida preferiría? ¿La rápida o la casera? La casera es la que cocina en la casa. La casera porque es lo más sano. Ensaladas, frutas, verduras, comida de casa. La casera diría yo. No la chatarra. La comida casera, porque ahí uno mismo se prepara cosas frescas. La casera es saludable para nosotros. Las verduras. Preferiría la comida casera. Para mí la comida casera que yo como en la casa, porque es la más rica y más sana la comida. Desde las calles de Otavalo, Gabriel Aguilar se despide. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajupanguichi. Por el sabor, por el costo, por la apariencia, en fin, hay muchas razones por las que consumimos y hasta preferimos comida rápida en lugar de nuestra nutritiva y sana comida casera. Puesto que somos libres de elegir lo que comemos, es necesario informarnos sobre el origen de los alimentos, su valor nutritivo y el manejo de los mismos cuando se prepara la comida. El material que verán a continuación presenta la experiencia de familias de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo, quienes realizan cultivos orgánicos agroecológicos, una vez que se han sensibilizado sobre la importancia de evitar los agroquímicos y sobre explotar a la madre tierra. Les dejamos con este video y continuaremos con este importante tema la próxima semana. Hasta entonces. Esta es una realidad que nos debe preocupar. A raíz de la presencia de la floricultura, que iniciaron por los años 80 y fue masificándose para los años 90, empezó a existir las posibilidades de empleo para hombres y mujeres y se demanda mucha mano de obra joven. Entonces, sí, las personas, las familias más jóvenes se integraron a trabajar de jornaleros en las empresas florícolas y eso ha hecho de que vayan de alguna manera descuidando lo que es la producción familiar.
con la consecuente problemática de que empiezan a depender mucho de afuera, del mercado externo para el consumo. Tenemos algunos problemas. Uno, pérdida de semillas. Se disminuye la diversidad de la alimentación a nivel familiar. Otra problemática que podemos señalar es dificultades en los procesos organizativos a nivel de las comunidades. Ahora es bien difícil. Las mingas, por ejemplo, las organizaciones tienen que realizarse los domingos, porque de lunes a sábado están empleada la gente y no tienen posibilidades de participar en actividades comunitarias. Otra problemática también ha sido el tema de la contaminación ambiental. Por ejemplo, hay gran cantidad de desechos, se usa muchísimo plástico, como se puede ver los invernaderos en la zona, y eso ha derivado de que también eso llegue a las comunidades como plástico reciclado y eso se convierte en basura. También el alto uso de pesticidas e insumos químicos en la producción de flores, o sea, hay una serie de problemáticas que se está viviendo aquí en la zona. Esto de las flores ha traído inmigración interna, ¿no es cierto? Ha venido mucha gente de otras zonas del país, ¿no es cierto? También eso ha impactado en algunos hábitos culturales, o está reduciéndose el consumo de melloco, mashua, oca, tubérculos andinos que siempre han estado en la mesa para la alimentación de las familias, están poco a poco siendo desplazados por otro tipo de productos que no necesariamente son alimentos. Propuesta agroecológica. Para la UNOPAC, la agroecología es recrear los conocimientos familiares y comunitarios. Para la Esperanza, la agroecología es conocimiento, fuente de sabiduría de que nos dejaron nuestros taitas, nuestros abuelos. Para nosotros, la Junta de Aguas Tabacundo, la agroecología es tener comida suficiente, sana y variada, cultivada en nuestras propias chacras. Para la UNOG, la agroecología es vivir con armonía con la naturaleza. Para la organización Coinca, la agroecología es un modo de vida que nos permite alimentar bien mediante nuestras chacras. Desde Cayambe para Ayacucho. Entonces, la agroecología viene desde una concepción, decimos, de mirar qué tiene una chacra, qué tiene una parcela y la forma como se relacionan todos los elementos de una parcela. Entonces, va más allá de ciertos principios como es el tema de la relación con el hombre, ¿no? Acá el hombre respeta su parcela, su chacra, porque asimismo somos nosotros seres que estamos dentro de la naturaleza. Entonces no es una idea solo de sacarle provecho al suelo, a la tierra en una forma comercial. Acá es una relación mucho más amigable, digamos. Preocupados y conscientes de que las familias de ambos cantones requieren y tienen derecho a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y que tienen la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus comunidades, se trabajó con ellos en los siguientes ámbitos. Se planteó capacitar sostenidamente a las familias, ¿no es cierto?, a través de procesos de escuela de agroecología. Se estableció 2 promociones de escuela de agroecología zonal, en donde se capacitaron delegados de cada una de las organizaciones que señalamos, ¿no es cierto?, delegados de la UNOPAC, de la Turucta, de Junta de Aguas Tabacundo, La Esperanza, Coinca y UNOC, mediante talleres. Estos ciclos duraban más o menos 8 meses. Luego de esta primera fase, las organizaciones decidieron realizar escuelas locales de agroecología ya al interior de cada una de las organizaciones. Es el fortalecimiento organizativo internos dentro de las comunidades, pero también procesos de reflexión política frente a la realidad que viven las organizaciones. En la organización he estado
voy ya por los 3 años. Entonces la organización tiene esa visión, la visión de trabajar la agricultura limpia. Y fue un proceso paso a paso que me fue gustando, entonces yo no puedo desperdiciar los conocimientos que me ha brindado la organización. Entonces he empezado con mis hijos, me ayudan lo que es a realizar los sembríos como antes lo realizaban nuestros abuelos. Por desconocimiento muchas veces yo solo le hacía los potreros, le quemaba antes con el Ranger. Yo pensé que eso daba resultado, no, pero estaba equivocada. Consiste pues en primera instancia la recuperación de las plantas nativas para la fertilidad del suelo, ¿sí? Porque sabemos que sin las cercas vivas que los llamamos diferentes formas, cercas vivas, rompevientos, pero en sí el trabajo es el mismo. La integración de plantas nuevamente que salieron, eso también es la fertilidad del suelo, ¿no? Si bien heladas o así, el chocho de alrededor le protege porque es más el árbol más grande y la raíz también le ayuda. El suelo pues es un ser vivo, el que nosotros somos solamente parte de eso y de ahí hemos partido nosotros. Cuando nosotros hacemos una cosecha, ¿verdad? El suelo nos está dando de comer, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el compost, los humus, hacemos la preparación de los abonos fermentados, lo incorporamos al terreno, le estamos dando de comer, ¿verdad? Esa es una manera recíproca que nosotros lo practicamos, lo estamos haciendo, ¿no? Y hemos visto de que sin tener esa reciprocidad suelo, ser humano, tampoco las cosas tienen buena relación. Una compostera de los abonos aquí le pongo el abono de la vaca, a veces le pongo el abono de los cuyes y los desperdicios de la cocina. Es para porque aquí le tengo las lombrices y para que les descompongan, y eso me sirve para el terreno, porque yo he visto un mejoramiento bastante, porque yo tenía más antes del terreno, las plantas eran bien pequeñitas. Ya no he comprado el abono químico, he tenido mejor rendimiento en mi terreno, porque igual nos enseñaron de que si sembramos, asociados los granos, igual, por ejemplo, de las habas, de los chochos, de las alberjas, que nos dejan bastante nitrógeno en el suelo sembrando las habas, el frijol, los chochos, todo eso nos dan nitrógeno. El bocache aquí se pone cascarilla, o si no hay cascarilla se pone con basura de cebada o afrecho de cebada o de trigo. Entonces se hace con eso. Y se pone también aquí 2 carretillas de tierra, un saco de carbón, 15 libras de ceniza, 1 libra de levadura, 4 litros de suero o leche, también se pone huevos y los afrechos que están. Entonces se mezcla bien y de ahí sigue descomponiendo. Durante 15 días esto ya está listo para sembrar. Hemos ido aprendiendo así, hemos ido haciendo la asociación, más allá de la asociación, la diversificación, y hemos ido también entendiendo que las plantas, como los seres humanos, nos parecemos bastante. En el caso de un hogar, el padre y la madre cuidan de sus hijos dependen de ellos, y el suelo y las plantas tienen la misma relación. En el caso de cultivos que se maduren, que produzcan afuera las flores, digamos el brócoli y la coliflor, asociamos con la paiteña, la remolacha, se da muy bien. ¿Por qué? Porque no hay competencia. Estas plantas no se alimentan de los mismos nutrientes, no necesitan de lo mismo. Entonces ahí hay una alelopatía, ¿no? El maíz, nuestros abuelos siempre ponían
era el maíz el cultivo primero, que está en primera instancia, tenía los chochos, la quinoa, tenía por ahí algunas arvejitas, ponían los frijoles, y hoy nos damos cuenta que la quinoa y el chocho, el hecho de tener la saponina, el amargo que tiene el producto hacía que las plagas no ataquen al maíz. Y eso ha sido, hoy vamos viendo de que eso es la causa, el motivo, la razón de que hoy el gorgojo, en el caso de la zona, el gorgojo ataca mucho al maíz. Entonces eso hemos ido reaprendiendo de lo que antes hacía. O sea, esto estaba hecho. Si no es que vino la tecnología, la revolución verde y todo, nos dejamos llevar, nos metieron por los ojos, por los oídos y parece que eso era lo mejor. Y hoy nos damos cuenta que no es así. Las crianzas es lo que más nos aporta dentro del rubro económico de la parcela. Además de brindarnos leche, huevos, carne, es indispensable considerar que de los animales tenemos otros beneficios y principalmente en lo que es el manejo integral de una parcela, de una chacra. Los animales es importante. Sin animales estaríamos, como decimos de alguna manera, huérfanos, ¿sí? Los animalitos es la parte fundamental de la chacra. Una granja sin animales no tiene el abono, que es la base para la fertilidad del suelo. El abono, en este caso el estiércol, la materia orgánica, viene a ser la parte fundamental de la chacra. Primero porque es completo, no es como los fertilizantes químicos que solo tienen 1, 2 o 3 elementos. En cambio aquí son completos, son baratos, se producen en la misma finca. Esa es la idea, ¿no? ¿Cómo hacer que los animales nos brinden beneficios, en este caso, a más de lo económico, como menciono, el tema de un suelo alimentado, un suelo sano, dar cultivos sanos. Las cosas que se producen naturalmente son más sanas.